Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de gastroenterología. Hoy vamos a estudiar una de las enfermedades más importantes que afectan al tubo digestivo y esta es la famosa enfermedad inflamatoria intestinal, que en inglés se dice Inflammatory Bowel Disease y por eso se abrevia de la siguiente manera, IBD, por Inflammatory Bowel Disease. Y bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en las generalidades de esta enfermedad y ya después vamos a tener un video específico para la enfermedad de Crohn y un video específico para la colitis ulcerativa. Ya les voy a explicar qué es todo esto, pero nada más me gustaría mencionarlo desde el inicio. Bien, los libros en los cuales me he basado, mis referencias son el Harrison, Principios de Medicina Interna, la edición 20, el azul, el capítulo 319, muy bueno. Y también he utilizado un libro de gastroenterología excelente que es escrito por Schlesinger, el capítulo 115 y el capítulo 116, que hablan pues acerca de la enfermedad de Crohn y acerca de la colitis ulcerativa respectivamente. Por si quieren complementar con eso, pues ahí hay más información. Bien, y bueno, entonces en este video, como les he dicho, es solamente las generalidades. Voy a darles la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal, qué es, cuáles son los tipos, cuál es la epidemiología y cuál es la fisiopatología. ¿Ok? En el próximo video vamos a ver las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn y el diagnóstico. Y en el próximo video vamos a ver las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerativa y el diagnóstico. Y ya después en la playlist de farmacología, ahí vamos a ver el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, nada más para que entiendan el orden de estos videos. Listo, entonces pues empecemos definiendo qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues déjenme apuntarlo nada más aquí. La enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, entonces esto lo podemos definir de la siguiente manera. Pues simplemente con ver el nombre. Es un trastorno inflamatorio, es crónico, es decir, que dura mucho tiempo y afecta distintas partes del tubo digestivo. Yo sé que aquí dice nada más intestinal, pero como vamos a ver más adelante, en realidad, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn se puede ver afectada cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Pero pues debido a que la principal región que es afectada es el intestino, por eso se le dice enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? Y bueno, como les dije, esta se puede abreviar de dos maneras. Si utilizamos las letras en español es enfermedad inflamatoria intestinal, pero si utilizamos las letras en inglés, que es IBD por Inflammatory Bowel Disease. Bien, algo muy importante que me gustaría mencionar en este momento es que la enfermedad inflamatoria intestinal pertenece a un grupo más amplio de enfermedades que se conocen como enfermedades remitentes recidivantes. Déjenme apuntar este concepto que es muy importante y déjenme les explico qué significa. Entonces, vean, estas enfermedades lo que se caracterizan es que tienen periodos de remisión y tienen periodos de recaídas o de recidivas. O sea, tienen periodos en los que el paciente no tiene ningún problema y después hay periodos en los que el paciente recae, ¿ok? Y presenta todos los síntomas y los problemas nuevamente. Pero entonces quiero que entiendan que no es una enfermedad continua, es decir, no es que el paciente va a tener los síntomas desde el día que aparecen los síntomas hasta el día que se muera, sino que esta enfermedad es episódica, de tal manera que puede ser que por ciertos periodos de tiempo el paciente no manifieste o manifieste muy pocos síntomas y en otros periodos el paciente sí manifieste una gran cantidad de síntomas y que sean bastante severos. Hay otros ejemplos de enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple, que también es una enfermedad remitente recidivante, ¿okay? Que va y viene. Esa es la manera sencilla de recordar esto, que es una enfermedad que va y viene. Entonces, ya que hemos entendido esto, ahora sí quiero que estudiemos el concepto de inflamación, o sea, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es la inflamación? Pues bueno, la inflamación en realidad es un proceso fisiológico, es algo normal que ocurre en nuestro cuerpo cada vez que alguno de nuestros tejidos se ve expuesto a algún tipo de daño.
Okay, entonces vean, aquí les tengo apuntada esta definición que la saqué del Harrison, que es una reacción por parte de los tejidos del cuerpo cada vez que existe algún daño en dicho tejido, ya sea por una infección, por una lesión, ya sea física, química o lo que ustedes quieran. Cualquier estímulo dañino que afecte a uno de nuestros tejidos va a provocar un fenómeno inflamatorio en ese tejido, ¿ok? Entonces la inflamación es simplemente la respuesta de ese tejido al daño, ¿ok? Entonces esto significa que en la enfermedad inflamatoria intestinal nuestros intestinos van a estar constantemente inflamados de manera crónica. Esto quiere decir que nuestros intestinos de alguna manera tienen que estar percibiendo que hay algún daño en ellos. Y este daño que están percibiendo es el motivo por el cual se produce una inflamación. Recuerden que la inflamación es un proceso fisiológico. Obviamente es algo que ocurre nada más en ciertas condiciones, cuando se requiere. Pero ya en este caso, como ocurre de manera crónica, es aquí que ya se observan todos estos problemas relacionados con la enfermedad, ¿ok? Y bueno, esto lo vamos a ver con más detalle en el apartado de fisiopatología. Entonces, ahora nada más me gustaría mencionar que existen varias formas de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, las dos formas más importantes y más prevalentes con mayor incidencia son dos. Son la enfermedad de Crohn, ¿ok? La enfermedad de Crohn, enfermedad de Crohn, que se suele abreviar de la siguiente manera, nada más EC. Y después tenemos la colitis ulcerativa, que si le quieren dar el nombre completo, esto se llama la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Y es por este motivo que se suele abreviar de la siguiente manera, por eso se le dice CUSI, ¿ok? Colitis ulcerativa crónica inespecífica, CUSI. Pero yo nada más le voy a estar diciendo colitis ulcerativa, ¿ok? Bien. Y bueno, como les dije, hay más formas de enfermedad inflamatoria intestinal, pero esas son menos comunes, así que solamente nos vamos a enfocar en estas dos, ¿ok? Bien. Entonces, ahora que ya tenemos pues la información básica acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya podemos pasar al siguiente apartado, que pues en este caso me gustaría repasar algunos conceptos previos acerca de la anatomía y de la histología del tubo digestivo, porque es esencial que ustedes dominen estos conceptos antes de pasar a estudiar la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí lo voy a hacer de manera muy rápida porque pues esto ya lo hemos visto en los videos básicos de gastroenterología, en los que vemos ya anatomía y fisiología. Entonces aquí nada más lo voy a recordar. Vean, entonces acá tenemos la anatomía del tubo digestivo. Pues aquí en realidad el tubo digestivo empieza desde la cavidad bucal, en la boca. Después se continúa con la faringe y después desciende a través del cuello y pasa hasta continuarse con el esófago, ¿ok? Entonces tenemos la boca, después la faringe, que el tubo digestivo es el tubito a través del cual ingresa la comida y después es excretada, que en este caso es a través del ano. Entonces vean, primero tenemos la boca, después la faringe, después aquí ya les tengo representado el esófago, que tiene una porción torácica y una porción abdominal. Después, en este caso, el esófago se continúa con el estómago, que es este órgano que tenemos ya en la cavidad abdominal. El estómago después se continúa con el duodeno, que es esta parte de acá, que es la primera porción del intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes. Tiene el duodeno, que es que es el más proximal de todos. Después tenemos el yeyuno, que es lo que sigue. Entonces vean acá, imagínense, estas son las asas intestinales, aquí tenemos todas estas que están girando una encima de la otra, y la parte proximal o la parte intermedia, mejor dicho, se conoce como el yeyuno, y la parte distal, o sea, la parte final del intestino delgado, que está más o menos por acá, se conoce como el ilion. Y este ilion que está aquí, vean, se continúa con el intestino grueso, que es esto que tenemos acá todo de color blanco. El intestino grueso tiene tres partes. Esta parte de acá se conoce como el ciego. Esto de acá se conoce como el colon, que es colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y después tenemos el recto. Bueno, también tenemos el colon sigmoides y ya después tenemos el recto, que después aquí tenemos al conducto anal. Entonces, esa es la anatomía básica del tubo digestivo y nada más
para mencionarlo, aunque en realidad no es de tanta importancia en este video, es que también tenemos asociado al tubo digestivo pues aquí al hígado, y abajo del hígado, en la parte posterior del hígado, tenemos la vesícula biliar, que pues da origen al conducto cístico, que se une con el conducto hepático, y después esto forma pues el conducto colédoco, el cual se dirige hacia el duodeno, hacia la ampolla de Vater, ¿ok? Y es ahí donde pues drenan la bilis hacia el duodeno. Y después tenemos aquí al páncreas, aquí de color amarillo, que pues en este caso el páncreas, el conducto pancreático principal, después también desemboca a nivel del duodeno para liberar diversas enzimas pancreáticas y todo eso. Entonces, nada más recordando eso, espero que ya les haya quedado claro. Entonces, ahora recordando la histología, que esto considero que es más importante a la hora de entender la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues recuerden que tenemos 3 capas. Bueno, en realidad 4 capas en el intestino, ¿ok? Tenemos esta parte que está, vean, aquí está el lumen, aquí está la luz del intestino. O sea, si yo aquí dibujo el intestino así, el lumen es esto, lo que está en el centro, la luz del intestino. Entonces imagínense que yo voy a hacer un corte de este intestino y voy a observar desde la parte más luminal, que es esta parte de arriba. O sea, aquí es donde está la comida, aquí es donde atraviesa la comida. Y después acá sería la parte más externa, o sea, aquí estaría el peritoneo visceral, ¿me explico? Entonces, pues vamos a ir desde la parte más interna hacia la parte más externa. Vean, tenemos en la parte más interna a todo este conjunto de células epiteliales que las tengo marcadas de color naranja, que estas se llaman los enterocitos, ¿ok? Que estos, pues dependiendo de la parte del intestino que estemos considerando, si estamos considerando el intestino delgado, se les dice enterocitos. Si estamos considerando el intestino grueso, se les dice células epiteliales colónicas. Pero bueno, en esencia lo que quiero que entiendan es que son células epiteliales que están tapizando o revistiendo la superficie interna del intestino, y aquí estas son las células que se encargan de la absorción de nutrientes en el caso del intestino delgado, y en el caso del intestino grueso estas son las células que se encargan de absorber el agua, ¿ok? Y entonces es muy importante que entiendan la disposición. Vean, algo muy interesante es que en el caso del intestino tenemos estas proyecciones hacia afuera que se conocen como evaginaciones o también llamadas vellosidades, ¿ok? Y estas vellosidades lo que hacen es que incrementan el área de superficie para la absorción de nutrientes. Y después ya si quieren ser 100% detallados, si consideramos cada enterocito tiene microvellosidades que están ahí. Entonces aquí tendríamos un enterocito con sus microvellosidades. Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Eso ya lo vamos a ver bueno, ya lo vimos en fisiología, si están viendo estos videos en orden. Bien, ahora, vean, intercaladas entre las células epiteliales tenemos estas células moradas que se conocen como las células caliciformes, ¿ok? Las células caliciformes, que estas células son las encargadas de liberar una sustancia denominada mucina. Esta mucina es un componente fundamental del moco que reviste la superficie interna del intestino. Entonces vean todo esto verde que les tengo pintado acá. Esto es moco. Todo este moco está formado por secreciones serosas, o sea, por agua y electrolitos, pero además por mucina, que la mucina es producida directamente por estas células caliciformes, las cuales lo secretan hacia el exterior para que se junte aquí con las secreciones serosas de los enterocitos y formen el moco. Entonces, esto que tenemos acá de color verde, esto es el moco, que es muy importante. Ya vamos a entender por qué cuando hablemos acerca de los aspectos genéticos, ¿ok? Bien. Ahora, vean, estas células epiteliales están sentadas o están apoyadas encima de una membrana basal, como es todo en el caso de las células epiteliales. Entonces, esto de blanco acá, todo esto es la membrana basal sobre la cual están apoyadas estas células epiteliales. Porque imagínense, si no tuviéramos esta membrana basal, las células epiteliales de acá no tendrían de dónde fijarse. Entonces, esto significa que las células se podrían desprender y se podrían ir a través de la luz del intestino y lo defecaríamos. Entonces, por eso es que tenemos que tener esta membrana basal para que las células se mantengan fijas, ¿ok?
Bien, después por debajo de la membrana basal, todo esto que tenemos aquí abajo, esto es importantísimo que lo entiendan porque es justamente aquí donde se va a dar toda la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Todo esto que está acá se conoce como la lámina propia, ¿ok? Entonces vamos a apuntarlo acá. Esto que va desde la membrana basal hacia arriba hasta esta siguiente capa que tenemos aquí de color rosado, esto se conoce como la lámina propia. Y dentro de la lámina propia es que vamos a tener a todos los vasos sanguíneos, especialmente la microvasculatura, o sea, las arteriolas, los capilares, las vénulas, y es aquí precisamente donde se va a dar la absorción de los nutrientes, o sea, los enterocitos van a absorber esos nutrientes, los cuales van a pasar hacia la lámina propia, o sea, hacia el intersticio, también le pueden decir así el intersticio, y es aquí donde los nutrientes van a poder pasar hacia el torrente sanguíneo y después irse hacia, en este caso, hacia la vena porta para después llegar al hígado, y ya después eso es lo que sigue. Pero bueno, vean, ¿por qué les explico esto? Porque si no entendemos que en la lámina propia están la microvasculatura, no vamos a poder entender por qué es que las células del sistema inmune llegan hacia la lámina propia. ¿Por qué? Porque cuando se active el proceso inflamatorio, esta inflamación va a permitir que los leucocitos que están dentro del torrente sanguíneo pasen hacia la lámina propia y empieza la inflamación, ¿ok? Pero bueno, eso lo vemos después. Vean, también en la lámina propia tenemos estas células de color blanco que lo hemos visto con detalle en mi playlist de inmunología, que son las llamadas células centinela. Entonces vamos a poner aquí, estas son las células centinela, que también le pueden decir de otra forma, también le pueden decir células presentadoras de antígeno, dependiendo de la función. Ya vamos a ver que estas células centinela, cuando yo digo células centinela me refiero a que estas células están encargadas de evaluar el ambiente, en este caso de la lámina propia, para ver si hay algún patógeno. En caso que haya algún patógeno, estas células se activan y por eso se dice que son como centinelas, son como defensas, como guardias, ¿ok? Pero ya después, cuando estas células centinela atrapan los antígenos de los patógenos y los presentan a los linfocitos, ahí es ahí que ahora se llaman células presentadoras de antígeno. Pero bueno, si quieren más detalle de eso, les invito a ver mi playlist de inmuno. Bien, y después tenemos aquí estos agregados de tejido linfoide, que es esto de color verde, que esto en el caso del ilion especialmente se conoce como las placas de Peyer. Y pues aquí dentro de estas placas de Peyer vamos a tener linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T. Y esto va a cobrar importancia dentro de unos minutos. Entonces vean, esta es la lámina propia donde tenemos a las células centinela, tenemos las placas de Peyer y tenemos a la microvasculatura. Después aquí arriba tenemos el epitelio, después lo tenemos sobre una membrana basal. Y después por debajo de la lámina propia tenemos una capa muscular muy fina. Y esta capa muscular fina se denomina la capa muscular de la mucosa. Entonces vean, todo esto, desde el epitelio hacia la capa muscular de la mucosa, todo esto se llama la mucosa del intestino, ¿ok? La mucosa abarca todas estas capas. Después, por debajo de la capa muscular de la mucosa, tenemos una parte que se conoce como la submucosa. O sea, ¿por qué? Porque está por debajo de la mucosa. Entonces, por eso se dice submucosa. Y en esta submucosa vamos a tener vasos sanguíneos de mayor calibre. Y es a partir de estos vasos sanguíneos de mayor calibre que se van a desprender esta microvasculatura que pasará hacia la lámina propia. ¿Ok? Y después por debajo de la submucosa tenemos la capa muscular, que aquí es ya donde tenemos el músculo liso propiamente que contribuye al peristaltismo. Entonces tenemos a las fibras musculares longitudinales y tenemos a las fibras musculares circulares, ¿ok? Que pues en este caso están dispuestas en diferentes capas. Entonces vamos a poner aquí que esto se conoce como la capa muscular y esta se le dice la capa muscular propia. ¿Por qué? Porque tenemos una capa muscular muy delgada que está formada parte de la mucosa, pero esta capa muscular es mucho más gruesa, entonces por eso se le dice que esta es la capa muscular propia, que esta ya es la que contribuye a la peristalsis, ¿ok? Y ya por último tenemos en la parte más externa
lo que se conoce como la serosa. Entonces, que la serosa está formada por células mesoteliales, que pues básicamente son células, me parece que son escamosas, ¿ok? Y entonces estas células en conjunto se le dice la serosa, que puede ser ya sea el peritoneo visceral o puede ser la adventicia del órgano. Entonces, pues en este caso estas serían las capas del intestino. Esta es la histología básica que me gustaría que todos entendamos ahorita. Ah, bueno, y aquí se me olvidó apuntar que de color blanco teníamos la membrana basal. Listo, espero que haya quedado claro todo. Ahora sí, pasamos con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar primero? Les quiero explicar cuáles son las principales diferencias que existen entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, vean, las principales diferencias son las siguientes. Primero que nada, si consideramos el sitio de afección del tubo digestivo, o sea, qué parte del tubo digestivo se ve afectada en cada enfermedad, veremos que tiene una distribución muy diferente. Entonces, vean, vamos a poner aquí, sitio de afección es el primer criterio que nos va a permitir distinguir entre ambas enfermedades. Sitio de afección. Todo esto lo van a ir entendiendo más ya cuando vean los demás videos también. Cuando ya vean el video específico de enfermedad de Crohn, esto ya les va a quedar más claro. Pero nada más me gustaría mencionarlo desde ahorita para que ya tengan la idea y que les pueda ayudar a entender los síntomas en los demás videos de forma más fácil, ¿ok? Entonces por eso es que considero que la forma más didáctica de estudiar la enfermedad inflamatoria intestinal es si estudiamos las diferencias primero, ¿ok? Entonces vean, sitio de afección. Si consideramos la enfermedad de Crohn, vamos a ponerlo aquí, la enfermedad de Crohn, como les he dicho, esto puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, o sea, desde la boca hasta el ano. Especialmente si les preguntan cuál es la parte del tubo digestivo que se ve afectada con mayor frecuencia en la enfermedad de Crohn, es el ilion. ¿Okay? Que recuerden, ese es uno de los componentes del intestino delgado, especialmente la última parte. Y si quieren ser más específicos, es el ilion terminal, o sea, la parte más distal del ilion. Esta es la parte que más afectada se ve, entonces lo vamos a subrayar aquí de color blanco. Y quiero aclarar algo. Existe una diferencia muy importante y es que en el caso, les acabo de decir que se puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, pero es muy poco común que se vea afectado el recto. ¿Okay? Recuerden, el recto es esta parte, es lo que se continúa, aquí está el colon sigmoides y después aquí teníamos el recto que después se continuaba con el ano. Entonces vean, en la enfermedad de Crohn, el recto usualmente no se ve afectado. Entonces, como decía el Harrison, el recto se ve indemne, o sea, no se ve afectado. Mientras que en el caso de la colitis ulcerativa, que es lo que vamos a pasar a explicar ahorita, en la colitis ulcerativa CUSI, pues aquí, como creen que, como dice su nombre, colitis hace referencia al colon. Entonces, el sitio de afección principal en la colitis ulcerativa, ¿cuál creen que es? Es el colon. Bueno, si somos más específicos, es todo el intestino grueso, ¿ok? El intestino grueso. Y bueno, pues como les he dicho, el intestino grueso está formado tanto por el ciego como por el colon y por el recto. Entonces, cualquiera de los componentes del intestino grueso se puede ver afectado en la colitis ulcerativa. Como vamos a ver ahorita en estas imágenes, usualmente el problema comienza en el recto, que es esto. Entonces aquí les voy a introducir unos conceptos muy importantes. Vean, en la colitis ulcerativa, si solamente se ve afectado el recto, decimos que se trata de una proctitis. ¿Okay? Entonces por eso aquí solamente les tengo marcado de color rojo al recto, porque estamos suponiendo que solo se ha visto afectado el recto. Después, si se ve afectado tanto el recto como el colon sigmoides, aquí decimos que hay una proctosigmoiditis, ¿okay? Una proctosigmoiditis. Después, si consideramos que ahora se ve afectado el recto, el colon sigmoides y también el colon descendente, aquí ya empleamos el término de colitis izquierda, o también le pueden decir colitis distal, ¿ok? Entonces, colitis izquierda o distal. ¿Por qué? Pues porque estamos afectando nada más el lado izquierdo. Entonces ya después,
todas aquellas afecciones en las cuales se ve afectado por más allá de la flexura esplénica del colon, que esto es algo que se me olvidó mencionarles arriba. Vean, el colon tiene dos flexuras. Tiene una flexura hepática, que es esta, porque está justo por debajo del hígado, y tiene una flexura esplénica. ¿Por qué? Porque aquí estaría el vaso, déjenme se los dibujo. Aquí más o menos a este nivel estaría, bueno, en realidad está un poquito más abajo, estaría el vaso más o menos aquí. Entonces por eso se dice que es la flexura esplénica, porque splenum es vaso, ¿ok? Spleen es vaso, y por eso es la flexura esplénica. Entonces todas aquellas variantes de la colitis ulcerativa en las cuales se ve afectado más allá de la flexura esplénica del colon, aquí ya empleamos el término de pancolitis, ¿ok? Pancolitis. Bien, y pues me gustaría mencionar que todo esto está yendo en orden descendente de frecuencia, o sea, es mucho más común que solo se vea afectado el recto, después le sigue en frecuencia la proctosigmoiditis, después la colitis izquierda y ya por último la pancolitis. Gracias a Dios es así, gracias a Dios no es al revés y que esto es más común que esto, ¿ok? Entonces podemos agradecer de que es así. Y bueno, me gustaría mencionar que en algunos casos muy graves, mencionaba el Schlesinger, que la inflamación se puede extender en algunos casos unos 2 o 3 centímetros al ilion distal, pero esto es muy poco frecuente, entonces por eso no lo consideraremos. Recuerden, la colitis ulcerativa es nada más intestino grueso y la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano, pero el principal sitio es el ilion terminal y el recto suele estar salvado, o sea, no hay problemas con el recto. Bien, listo, entonces ahora pasamos al siguiente criterio de distinción, que es considerando las capas que se ven afectadas. Entonces, las capas afectadas. Vean, en el caso de la enfermedad de Crohn, se ven afectadas todas las capas, ¿ok? Todas las capas del intestino. Y por eso se dice que la enfermedad de Crohn tiene un comportamiento transmural. ¿Por qué? Porque destruye todo el muro del intestino. En cambio, la colitis ulcerativa, ¿okay? La colitis ulcerativa es nada más, afecta a la mucosa y a la submucosa. Es una enfermedad que se restringe únicamente a la mucosa y a la submucosa. Y esta no es transmural, o sea, no compromete toda la integridad, todo el grosor de la pared intestinal. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí que esta nada más es de la mucosa y de la submucosa. En casos ya muy avanzados de enfermedad, ya han pasado años y que no es tratada, aquí sí puede llegar a haber un compromiso transmural, pero lo más común es que solamente se limite hacia la mucosa y a la submucosa. Entonces vean, acá tenemos nuevamente la histología de la pared intestinal. Aquí tenemos la mucosa, aquí tenemos la submucosa y aquí tenemos ya la capa muscular propia. Entonces vean, en la enfermedad de Crohn se afecta todo, desde acá hasta la serosa, ¿ok? En el caso de la colitis ulcerativa, solamente se afecta desde la mucosa hasta la submucosa, que es ahí, ¿ok? Entonces nada más para que entiendan esto, porque se los van a preguntar y es algo muy importante que entiendan. Y al último criterio de distinción, hay más, pero los más importantes son estos tres que les estoy diciendo, es con respecto a la continuidad de las lesiones, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Vean, en el caso de la enfermedad de Crohn, si ustedes observan un intestino afectado por la enfermedad de Crohn, van a ver que este presenta un patrón segmentario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, vean, déjenme terminar de apuntar la palabra. Si yo veo el intestino, supongamos que estamos considerando el ilion terminal, que hemos dicho que es la parte afectada con más frecuencia. Esto quiere decir que vamos a tener partes sanas de intestino en medio de partes lesionadas. O sea, vamos a tener una parte lesionada, una parte sana, otra parte lesionada, otra parte sana. O sea, no es continuo. El patrón de lesión no es continuo. Entonces aquí tenemos una lesión, después aquí está sano. Aquí hay una lesión, aquí está sano. Es intermitente, ¿ok? Y después en el caso de la colitis ulcerativa, en este caso la continuidad es completa. O sea, es sumamente continuo. Si yo tengo afectado el recto y el ciego, esto quiere decir
que todo lo que está entre el recto y el ciego va a estar afectado porque es continuo, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que esta es una enfermedad de patrón continuo, ¿ok? Entonces vean aquí, por eso les tengo marcado todo, en este caso, si suponemos que es el colon, tenemos todo el colon afectado y es continuo, no vamos a tener zonas de intestino saludable intercaladas entre las zonas de intestino enfermo, ¿ok? Entonces, pues, eso sería todo para distinguirlas. Ahora vamos a pasar a un aspecto importante, no tan entretenido, pero que es importante que lo mencionemos, que es la epidemiología. Entonces, aquí algunos datos importantes que les voy a dar, que estos los estoy sacando más que nada del Schlesinger y algunos del Harrison. Entonces, vean, la enfermedad inflamatoria intestinal está presente en todo el mundo, pero hay regiones específicas en el planeta que presentan una mayor incidencia, y esto se debe a varios factores que vamos a ir mencionando más abajo, pero pues la incidencia máxima, o sea, los lugares en los cuales la incidencia de esta enfermedad es mayor es en Norteamérica, especialmente en la parte norte de Norteamérica. Después tenemos en el Reino Unido, okay, UK, por United Kingdom, y después tenemos la parte norte de Europa, entonces vamos a poner Europa Norte. Y también algo importante es que existe una población que se ve especialmente afectada, que son los judíos, ¿okay? Los judíos se ven afectados con mayor frecuencia por esta enfermedad. Ahora, algunos datos con respecto a la incidencia es que la enfermedad de Crohn afecta 20 de cada 100.000 personas, ¿okay? 20 de cada 100.000 personas, y la colitis ulcerativa afecta 19 de cada 100.000 personas. Cabe recalcar que estos datos son más que nada para las poblaciones de Estados Unidos, porque estos datos los saqué del Harrison, que pues especialmente se enfoca en el Norteamérica, pero pues tienen que entender que estos datos pueden ser diferentes para las diferentes partes del mundo, no es que esto va a ser lo mismo en África, por ejemplo, que lo mismo que va a ser en Europa, o sea, cada uno va a tener diferentes patrones de incidencia. Bien, después tenemos la edad de aparición. O sea, ¿en qué momento de la vida aparece el primer síntoma de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues la edad promedio en la cual se diagnostica, bueno, no en la cual se diagnostica, sino la edad promedio en la cual aparece esta enfermedad es entre la segunda y cuarta década de la vida, especialmente a los 30 años, esa es la edad que mencionaba uno de los libros. Entonces vamos a poner aquí que es entre la segunda y la cuarta década de vida. Este es el primer pico, pero hay un segundo pico que se puede dar ya en pacientes más adultos, que es ya en la séptima década de vida. Entonces vamos a poner aquí que puede haber un segundo pico ya en la séptima década de vida, ¿ok? Séptima década, perfecto. Y ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿esta enfermedad es más común en hombres o en mujeres? En realidad, el género no influye, o sea, no importa si sos hombre o mujer, la probabilidad de que te dé la enfermedad inflamatoria intestinal no se ve afectada por el género. Entonces vamos a poner aquí, el género no influye. Bien, ahora otro dato importante es que se ha visto que existe una mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en las áreas urbanas, si lo comparamos con las áreas rurales. Entonces esto nos permite deducir que el nivel socioeconómico de la población influye. Entonces las áreas urbanas tienen mayor incidencia o mayor prevalencia que las áreas rurales, que tienen una menor prevalencia. Entonces esto nos permite deducir que el nivel socioeconómico juega un papel importante. El Schlesinger te mencionaba algo acerca de la teoría de la higiene, ¿okay? Que eso lo vamos a ver en los videos de reumatología y en los de alergología, ¿okay? Nivel socioeconómico influye. Y después pasamos aquí a un dato que mencionaba el Harrison, que no sé si es tan importante que lo entiendan, pero lo pongo aquí por si les interesa. Es que cuando se diagnostica la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes menores a 6 años, se dice que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano, así se le dice. Entonces, si es menor a 6 años, se le dice enfermedad inflamatoria intestinal, inflammatory bowel disease, de inicio muy temprano, que por sus siglas en inglés se abrevia así, BEOIBD, por Very Early Onset Inflammatory Bowel Disease. Okay, entonces lo voy a borrar, nada más solo se lo pongo. Y después, si tenemos un paciente pediátrico
menor de 2 años en el cual diagnosticamos esta enfermedad, aquí ya le damos otro nombre. Si es menor de 2 años, aquí se conoce como enfermedad inflamatoria intestinal de la lactancia, ¿ok? De la lactancia. ¿Y por qué les menciono esto? Pues porque estas dos formas de la enfermedad son muy resistentes al tratamiento farmacológico convencional. Y pues es más difícil de tratarlo en comparación a la forma de la enfermedad que ya afecta a las personas en este grupo etario, ¿okay? Que es este de arriba. Bien, y bueno, ahora sí ya pasamos a lo interesante, ya dejamos la epidemiología atrás, es la fisiopatología, o sea, cuáles son las causas de la enfermedad. Y pues aquí me gustaría mencionarles que existen muchos huecos, hay mucha controversia, algunos dicen que es causado por esto, otros dicen que es causado por lo otro, pero yo les voy a dar la hipótesis o la teoría más aceptada, la teoría con mayor peso hasta el momento. Y pues ya si ustedes quieren investigar más acerca de las otras teorías que existen, pues pueden ir a leer artículos por ahí. Pero bueno, en esencia, lo que sí ya se sabe con certeza es que la enfermedad inflamatoria intestinal surge debido a una respuesta inmune sostenida. ¿Okay? Entonces, por algún motivo, el sistema inmune se está activando de forma crónica. Entonces, es una respuesta inmune sostenida. Y esta respuesta inmune sostenida es lo que da origen a la inflamación crónica. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que está haciendo que el sistema inmune se vea activado de una forma crónica? Entonces aquí es donde están las múltiples teorías. Yo les voy a dar aquí nada más 2 teorías que son las que más peso tienen. Una de ellas es que se piensa que pues esta respuesta inmune sostenida se debe a la presencia de algún patógeno en el intestino. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí que es debido a la presencia de un patógeno. Y la otra teoría, que esta es la que tiene más peso, es que se cree que se trata acerca de bacterias comensales. Ya les voy a dar la definición de comensal, hacia una bacteria comensal. Entonces esto quiere decir que nuestro sistema inmune está reconociendo ya sea a un patógeno o a una bacteria comensal como algo malo y por ende, bueno, en el caso de un patógeno, claro que sí es algo malo, pero en el caso de una bacteria comensal no, es algo inocuo. Y pues en este caso estamos activando a estas células del sistema inmune y por ende estamos activando toda esta respuesta inflamatoria. En el caso del patógeno se han propuesto varios agentes infecciosos, sin embargo el que más peso tiene hasta ahora es Mycobacterium paratuberculosis, ¿okay? Que es una micobacteria. No lo confundan con Mycobacterium tuberculosis, que ese es diferente. Mycobacterium paratuberculosis. Pero también se han propuesto otros como clamidia, Listeria monocitogenes, incluso se han propuesto que la vacunación temprana contra el virus del sarampión de alguna manera estaba relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero eso ya se ha refutado en años recientes, así que ya no lo consideran. Bien, entonces ahora nos vamos a enfocar nada más en esta, porque es la que más peso tiene. Vamos a considerar que hay alguna bacteria comensal en nuestro intestino que está siendo reconocida por nuestro sistema inmune como algo malo y por ende estamos iniciando una respuesta inmune frente a esa bacteria. Entonces, primero que nada, ¿qué es un comensal? Vamos a empezar desde lo más básico. Un comensal, como lo hemos visto en los videos de microbiología, es todo aquel organismo que vive en una relación simbiótica con su hospedador, o sea, que obtiene un beneficio de él, pero no le causa ningún daño. O sea, ustedes en este momento no tienen idea la cantidad de bacterias que están viviendo dentro de ustedes. Y estas bacterias no les están produciendo ningún tipo de daño, sino que esas bacterias más bien hasta les están produciendo ventajas, o sea, están ayudándolos en diversos procesos, como lo puede ser la digestión de los nutrientes o todo eso, porque como lo vimos en los videos de fisiología gastrointestinal, estas bacterias tienen la capacidad de digerir a todos estos nutrientes para que sea más fácil para el intestino pues absorberlos, ¿ok? Y bueno, entonces eso es un comensal, es todo aquel microorganismo que está viviendo dentro de otro pero no le produce ningún daño, ¿ok? Y bueno, ahora otro concepto que es la microbiota, ¿ok? Microbiota o microflora.
La microbiota simplemente es todo el conjunto de microorganismos comensales que viven dentro de nosotros. O sea, un microorganismo comensal nada más se refiere a uno específico, pero la microbiota ya estoy abarcando todo el conjunto de microorganismos comensales que están viviendo dentro de mí, ¿ok? Y bueno, esto que les acabo de decir se ha comprobado en experimentos de modelos animales. Entonces vean, algunos científicos lo que hicieron fue que experimentaron con animales y lo que hicieron fue que eliminaron a todas las posibles bacterias patógenas del medio en el cual estaban creciendo estos animales. Únicamente dejaron que estos animales estuvieran con las bacterias comensales, o sea, las bacterias que ellos ya traían dentro de ellos y que no les producían ningún daño. Y se indujeron diferentes tipos de cambios genéticos en estos animales para volverlos propensos a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, y se vio que pues en realidad estos animales sí pudieron desarrollar la enfermedad a pesar de no haber ninguna bacteria patógena. O sea, esto quiere decir, esto apoya la teoría de que la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser causada por la presencia de bacterias comensales. Y después, para reforzar este concepto, se crecieron animales en condiciones estériles, o sea, animales en los que ni siquiera teníamos a la microbiota, o sea, eran animales sin ninguna bacteria, y en este caso se vio que no se expresó el fenotipo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero una vez introdujeron las bacterias comensales, vieron que empezó a aparecer los síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces vean cómo esto comprueba esta teoría que estamos apoyando ahorita en este momento, ¿ok? Y bien, entonces ahora sí quiero que entiendan lo siguiente. Vamos a pasar a este diagrama de abajo en el cual vamos a representar ya de forma esquemática todo lo que les acabo de explicar. Muy bien, entonces aquí fíjense, tenemos representadas a las bacterias comensales que están, pues, como les acabo de decir, en el intestino de forma normal. Y pues en este caso, las bacterias comensales, vamos a tener células aquí en el epitelio que son las células M, que son células especiales que se encargan de transportar los antígenos de estas bacterias hacia la lámina propia. Entonces vamos a imaginar, nada más por cuestiones didácticas, que toda esta bacteria se transloca hacia la lámina propia. Entonces aquí vamos a tener a la bacteria. Y aquí de color rojo tenemos a su antígeno. ¿Ok? Entonces vean, ¿qué es lo que va a pasar? Estas células que les acabo de explicar hacia arriba, que son las células centinela, que en este caso les tengo representado un macrófago, lo que hacen es que son capaces de fagocitar a estas bacterias y de digerir sus antígenos y procesarlos y después presentarlos en moléculas que son las llamadas moléculas de histocompatibilidad, ¿ok? Que pues nuevamente les digo, si no están entendiendo esto, pueden reforzarlo con los videos de inmunología, que ahí lo vemos con mucho más detalle. Bien, entonces vean, ¿qué es lo que va a pasar? Pues técnicamente, si esto fuera un patógeno, nosotros tenemos en estas células centinela unos receptores que, recuerden, son los receptores de reconocimiento de patrón, que se encargan pues de reconocer los diferentes PAMPs, que son aquellas moléculas asociadas a patógenos, que en este caso pues si este fuera un patógeno y tuviéramos aquí un antígeno, esto sería un PAMP, el cual sería reconocido por este macrófago, y esto haría que los macrófagos se activen y empiecen a liberar mediadores de la inflamación, y esto haría que se inflame el intestino. ¿Pero qué? Yo les he dicho, estos son microorganismos comensales. En este caso, estos no van a ser reconocidos por los receptores de estos macrófagos. Lo que sí van a ser reconocidos es que van a ser reconocidos por los linfocitos, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan es lo primero, que en el primer caso que se observa esta interacción entre la bacteria comensal y las células del sistema inmune, no van a ser reconocidas como algo patógeno, como algo extraño, ¿ok? Entonces aquí pues este macrófago no se va a activar. Sin embargo, este macrófago va a fagocitar a esta bacteria, que es lo que estamos observando acá, y vamos a procesar los antígenos de esta bacteria, de tal manera que los vamos a presentar en las moléculas en el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Que se abrevia MHC por Major Histocompatibility Complex en inglés. Pero bueno, entonces aquí tenemos el macrófago. Vamos a dibujar el complejo mayor de histocompatibilidad aquí. ¿Ok?
Y pues en este complejo mayor de histocompatibilidad vamos a tener un pequeño fragmento de ese antígeno de la bacteria que fagocitó el macrófago. Lo vamos a representar acá de color rojo. Entonces aquí tenemos un pequeño fragmento de ese antígeno. Ustedes tienen que entender que ahora estas células centinela, debido a que están presentando un antígeno, ahora pasan a llamarse células presentadoras de antígeno. Entonces, estas células presentadoras de antígeno ahora se dirigen hacia los agregados linfoides que habían en el intestino. Recuerden, aquí arriba teníamos a las placas de Peyer, ¿ok? Y entonces aquí estos agregados linfoides que están en todas las partes del intestino, nada más que en el ilion se llaman placas de Peyer, pero en esencia están distribuidos a lo largo de todo el intestino, ¿ok? Aquí vamos a tener una gran cantidad de linfocitos. Y estos linfocitos especialmente son los linfocitos T. ¿Okay? Y bueno, los linfocitos T, si ustedes saben, tienen un receptor, que es el receptor de linfocitos T, el TCR. Y este receptor es específico para un fragmento antigénico determinado. Esto quiere decir que de todos los linfocitos que ustedes tienen en su cuerpo ahorita, cada uno de esos linfocitos T tendrá un receptor que podrá reconocer un antígeno diferente. ¿Me explico? Entonces esto quiere decir que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal van a tener un receptor de células T con la capacidad de reconocer el fragmento antigénico de una bacteria comensal. ¿Okay? Entonces vean cómo en realidad esto simula un tipo de enfermedad autoinmune. Aunque en realidad no estamos reconociendo un tejido propiamente nuestro, sino que estamos reconociendo un antígeno de la bacteria comensal. Es por eso que en muchos libros van a ver que se dice que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un comportamiento autoinmune, ¿ok? Y bueno, entonces aquí lo que vamos a observar es que el TCR, o sea, el receptor, va a poder reconocer este fragmento antigénico que está siendo presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, quiero que entiendan que existen dos tipos de complejos MHC. Tenemos el MHC1 y el MHC2. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, el que es importante es el tipo 2, porque es el que presenta fragmentos de patógenos extracelulares, que en este caso pues obviamente es un patógeno extracelular. Vean cómo está fuera de las células. Entonces vean, una vez esta interacción ocurre, pues aquí, si ustedes saben de inmunos, saben que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presenta los fragmentos antigénicos a los linfocitos T CD4 positivos, ¿okay? Que son los T helper, los colaboradores. Entonces son los linfocitos T CD4 positivos. También tenemos a los CD8 positivos, pero esos no nos interesan ahorita. Y estos también les pueden decir linfocitos TH porque son T helper en inglés. Colaboran, ayudan en la activación de linfocitos B. Pero eso no nos importa ahorita, así que no lo vamos a volver a mencionar. Entonces vean, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí este linfocito va a tener una molécula que se llama CD4, que es un correceptor que tiene que unirse aquí con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y una vez sucede esta interacción, este linfocito T se va a activar. Y ya hasta aquí vamos a dejar la historia. Lo vamos a retomar al final del video. Pero nada más me gustaría mencionar que existen diferentes subpoblaciones de linfocitos T CD4 positivos. Y estos se pueden denominar de acuerdo a un número específico. Entonces vean, tenemos a los TH1, tenemos a los TH2, tenemos a los TH17 y también tenemos otro que es el T follicular helper, pero ese no nos importa. Lo que quiero que entiendan es que en el caso de la enfermedad de Crohn, el tipo de subpoblación linfocítica que se va a producir es los TH1 y los TH17. En el caso de la colitis ulcerativa, el que se va a producir es TH2. Importante que entiendan esto, lo retomaremos después. Entonces, hasta ahorita vamos a dejar esto por acá. Y ahora me gustaría mencionar algunos aspectos relacionados con la genética, porque tienen que entender que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un componente genético muy importante. Esto quiere decir que la enfermedad corre en familias. Y ya les voy a explicar los porcentajes, las probabilidades de que un hijo tenga la enfermedad, considerando que los padres también la tienen. Entonces, empecemos con esto, pues.
Muy bien, pues existen muchísimos genes que se asocian con la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una tablita en el Harrison, que pueden ir a consultarlo y hay muchos genes. Sin embargo, el principal o el que más me importa que ustedes entiendan y recuerden es este gen. Es el gen NOD2, NOD2. Este gen antes era llamado CARD15, así que pueden verlo de ambas formas, CARD15 o NOD2. Pero pues, ¿cuál es la importancia de este gen en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal? Me gustaría recalcar que este gen está más que nada asociado con la fisiopatología de la enfermedad de Crohn. En el caso de la colitis ulcerativa, este gen todavía no se han dilucidado muy bien los mecanismos a través de los cuales estos genes pueden afectar en la colitis ulcerativa, así que usualmente solamente se considera que este gen contribuye a la fisiopatología de enfermedad de Crohn. Bien, entonces, ¿qué hace este gen? Pues NOD2 es una proteína. Entonces, este gen codifica para una proteína del mismo nombre. Entonces, aquí vean, tenemos a esta proteína que es una proteína citoplasmática. Este es un ejemplo de un receptor de reconocimiento de patrón, que son esos receptores que les dije que estaban presentes en las células centinela, que eran capaces de detectar a los PAMPs, ¿ok? A esas moléculas presentes en los patógenos. Entonces, en este caso, este NOD2, en vez de estar en la membrana del macrófago, aquí fíjense cómo está en el citoplasma. Eso quiere decir que cuando el macrófago fagocita a la bacteria, en este caso, una vez dentro, la bacteria puede ser reconocida, especialmente los antígenos de esta bacteria pueden ser reconocidos por estos receptores NOD2, ¿ok? Y una vez reconocen esto, la activación de estas proteínas NOD2 induce la producción de una molécula denominada factor nuclear kappa beta, ¿ok? A ver. NF kappa B. Y esto lo que hace es que a través de diversos mecanismos, el factor nuclear kappa B, lo que va a hacer es que va a incrementar la producción de diversas sustancias que van a contribuir a la defensa o a la respuesta inmune del organismo, ¿ok? Entonces ahorita les voy a explicar algunas de esas acciones que ocurren debido a la producción de este NF-kappa beta, ¿ok? Y pues esto va a permitirnos comprender un poquito más la fisiopatología de la enfermedad de Crohn, ¿ok? Entonces, pues en primer lugar, algo que ocurre es que existen unas células que se llaman las células de Paneth, que estas células están en el intestino y son las encargadas de la producción de unas sustancias denominadas defensinas, que las defensinas son básicamente, se les dice que son los antibióticos naturales del cuerpo, o sea, son sustancias producidas por nuestro propio organismo que tienen la capacidad de destruir diversos patógenos. Entonces esto quiere decir que si yo detecto un patógeno a través de este receptor NOD2, yo voy a producir NF-kappa B y esto va a activar la producción de defensinas por parte de las células de Paneth. Esto es bueno, ¿verdad? Porque vamos a ayudar a eliminar a esta bacteria que fue reconocida en primer lugar, ¿ok? Bien, entonces después vamos a considerar otro de los efectos de este NF-kappa B. Pues otra de las acciones es que va a actuar sobre las células caliciformes, que recuerden eran aquellas células que estaban en el epitelio y que eran las encargadas de la producción de mucina para formar el moco. Y entonces, una vez actuamos sobre las células caliciformes, vamos a incrementar la producción de mucina y por ende vamos a incrementar la producción de moco, ¿ok? Esto es bueno, ¿por qué? Porque quiere decir que las bacterias que están pues en el epitelio, en el lumen, pues van a ser más fácilmente captadas por las células, en este caso las células M que les he dicho, que son las encargadas de transportar esos antígenos hacia la lámina propia para que se pueda iniciar una respuesta inmune. Entonces esto es bueno. Y después tenemos la autofagia, que otra de las acciones de este NF-kappa B es que incrementa la autofagia, que la autofagia básicamente es un proceso intracelular a través del cual nuestras células degradan diversas sustancias al fusionar el lisosoma con otro fagosoma, y entonces lo que hace es que libera una gran cantidad de enzimas líticas que destruyen a todo lo que esté dentro de ese fagosoma. Entonces vean, todo esto pues parece excelente hasta ahora, pero ¿qué es lo que pasa?
En la enfermedad de Crohn específicamente, porque ya les he dicho que en la colitis ulcerativa este gen no contribuye tanto, en la enfermedad de Crohn lo que pasa es que esta proteína está dañada de alguna manera por una mutación en el gen NOT2. Esto quiere decir que ya no vamos a poder reconocer estas bacterias que están presentes en el intestino. Y entonces esto quiere decir que ya no vamos a poder producir NF-κB. Si ya no puedo producir esto, las células de Paneth van a empezar a producir menos defensinas, van a empezar a producir las células caliciformes menos moco, vamos a tachar el moco y vamos a reducir la autofagia. Entonces ustedes deben de poner a pensarse en esto. Desde el punto de vista de un patógeno, esto es malo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo reduzco las defensinas, hay más chance de que los patógenos proliferen y que causen un daño. Si yo elimino el moco, es más probable que los patógenos estén ahí. Si yo elimino la autofagia, los patógenos no van a ser degradados por las células fagocíticas. Entonces esto quiere decir que todas las bacterias que van a estar presentes en el lumen del intestino van a tener la capacidad de proliferar de manera excesiva, porque no va a haber nada que esté deteniendo esta proliferación. Y este concepto se conoce como disbiosis, ¿ok? Disbiosis. Entonces vean, lo que ocurre es que debido a esta mutación en el gen NOT2 vamos a provocar una disbiosis a nivel del intestino, lo que quiere decir que vamos a tener una gran cantidad de bacterias proliferando. ¿Okay? Entonces esto quiere decir que si yo incremento la cantidad de bacterias, hay un mayor riesgo o una mayor probabilidad de que alguna de esas bacterias comensales que está creciendo a nivel del intestino sea reconocida, sus antígenos, por un linfocito T. Vean, entonces vean cómo todo esto tiene sentido, porque si yo incremento la cantidad de bacterias, entonces hay una mayor posibilidad de opciones a través de las cuales este linfocito T va a poder reconocer los antígenos de estas bacterias porque se están reproduciendo más. Entonces esa es la explicación detrás de todo esto. Bien, ahora algunos datos importantes acerca de la genética que mencionaba el Harrison es que si tenemos un padre afectado con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero el otro padre no, el riesgo de que tengan un hijo con la enfermedad es de aproximadamente el 10%. En cambio, si los dos padres están afectados, el riesgo incrementa aproximadamente a un 36%. ¿Okay? Entonces vean cómo si hay un componente genético, pero fíjense cómo en realidad no es un componente exclusivamente genético, porque si fuera exclusivamente genético, pues obviamente los porcentajes serían casi del 100%. Y aquí en los gemelos idénticos esto va a permitir entender por qué no es exclusivamente genético. Pues porque se ha visto que en gemelos idénticos o gemelos monocigóticos, no necesariamente ambos van a desarrollar la enfermedad. Puede ser que uno de ellos la desarrolle y otro de ellos no. Entonces esto quiere decir que además del componente genético, que sí es muy importante, tienen que haber otros factores. Y estos otros factores son los que vamos a pasar a estudiar ahorita, que son los factores ambientales. Que pues todo esto debe integrarse para contribuir pues a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces vamos a mencionar algunos de los factores ambientales de los que más se tiene información. Primero que nada tenemos pues la lactancia materna. Se ha visto que cuando existe lactancia materna existe un menor riesgo de que la persona, en este caso el bebé, cuando crezca desarrolle pues la enfermedad inflamatoria intestinal. También se ha visto un componente relacionado con la dieta. Se ha visto que todas aquellas personas que tienen una dieta alta en azúcares y baja en frutas y vegetales tienen un mayor riesgo. Entonces tenemos dietas alta en azúcares y reducida en frutas y vegetales. Esto se incrementa el riesgo de enfermedad. Después, este es muy importante. Tenemos 3 tipos de fármacos que se relacionan con la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos, primero voy a poner fármacos. Tenemos a los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, todos esos. Entonces vamos a poner aquí los AINES. Después tenemos los anticonceptivos orales, ¿ok? Se ha visto que las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad. Y después, por último, tenemos antibióticos, especialmente cuando son consumidos en la infancia. Cuando se administra antibióticos en la infancia, se ha visto que existe un mayor riesgo de que esta persona en el futuro tenga pues esta enfermedad.
Bien, después tenemos otro componente muy importante que es el factor de riesgo más importante de todos, que es el tabaco. Entonces vean, aquí hay algo muy importante que tienen que distinguir entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerativa se ha visto que existe un mayor riesgo a desarrollarla, especialmente en aquellas personas que son exfumadoras. O sea, que fumaron por un tiempo de su vida y después dejaron el cigarro, y es en ese momento que se inicia la enfermedad. O también en personas que nunca han fumado. Entonces vamos a poner aquí que CUSI está más que nada relacionada con exfumadores o también con no fumadores. Y después tenemos la enfermedad de Crohn, que esta más que nada se asocia con personas que sí fuman. Entonces aquí la enfermedad de Crohn está asociada con fumadores. Bien. Después otros componentes que también pueden ser mencionados es que las personas que han tenido una apendicectomía previa, es decir, que les han extirpado el apéndice mediante una operación, entonces estas personas tienen un efecto protector de aproximadamente el 20%, se mencionaba. Entonces vamos a poner aquí las personas que les han extirpado el apéndice, apendicectomía previa, tienen un menor riesgo. Entonces tienen un efecto protector de aproximadamente el 20%. Entonces yo ya me salvé porque a mí ya me quitaron el apéndice. Bueno, y después tenemos un último factor de riesgo, que es la exposición a la luz del sol. Entonces la exposición a la luz solar, que está relacionado pues más que nada con la vitamina D. Se ha visto que aquellas personas que tienen una mayor exposición al sol tienen un menor riesgo a desarrollar la enfermedad, y aquellas personas que tienen una menor exposición al sol tienen un mayor riesgo a desarrollarla. Y es por este motivo que se ha visto que, como les mencioné arriba en la epidemiología, muchos de los lugares en los cuales la enfermedad era más prevalente eran en sitios que están en el norte, pues como por ejemplo en Europa, en la parte norte de Europa, en donde son países ya como por ejemplo Finlandia y todos esos lugares en los que no hay tanto sol como en otros lugares. Entonces por eso es que también se ha relacionado pues la exposición a la luz solar. Bien, entonces esto sería todo lo que está relacionado con la fisiopatología. Ahora ya vamos a explicarlo específico para ambas enfermedades y ya con eso concluimos el video, ¿ok? Sé que ha sido un video largo, pero es importante que dominen esto antes de pasar a estudiar cada una de las enfermedades. Entonces, bien, aquí tenemos primero que nada a la enfermedad de Crohn. Vamos a suponer que aquí ya tenemos a nuestra célula presentadora de antígenos, que en este caso es un macrófago, que tiene su complejo mayor de histocompatibilidad acá, el tipo 2, con el fragmento antigénico de esa bacteria comensal en color rojo. Después tenemos aquí el linfocito T CD4 positivo, que a través de su receptor puede reconocer este fragmento antigénico, y después tenemos aquí la molécula de CD4, que es el correceptor. Entonces, una vez esto ocurre, lo que va a pasar es que en la enfermedad de Crohn los macrófagos van a empezar a liberar dos sustancias muy importantes, que son las llamadas interleucinas. Una de ellas es la interleucina 12 y la otra es la interleucina 23. Ustedes estarán diciendo, ¿por qué me importa a mí saber esto? Porque hay tratamientos farmacológicos que pueden alterar estos mecanismos de patogenicidad, y entonces al alterar estos mecanismos yo puedo detener la enfermedad hasta cierto punto. Entonces por eso es importante que entiendan esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues una vez se produce interleucina 12, tienen que entender que por inmunología la interleucina 12 hace que las células T CD4 positivas, recuerden que teníamos diferentes subtipos, teníamos a las TH1, TH2, TH17, TH follicular helper, pero bueno, en este caso la interleucina 12 lo que hace es que favorece la diferenciación de los linfocitos T CD4 positivos en la subpoblación TH1, ¿ok? TH1. Y en el caso de la interleucina 23, esta favorece la diferenciación a TH17. Recuerden que les había dicho que los tipos de linfocitos que ayudaban a la que contribuían a la enfermedad de Crohn eran TH1 y TH17. Y esto es lo que se conoce como el fenómeno de expansión clonal. Entonces vean, acá tenemos, este es el único clon de linfocitos T que tiene la capacidad de reconocer este fragmento antigénico. Pero una vez hemos reconocido este fragmento, vamos a
incrementar el número de este clon de células. O sea, vamos a hacer que esta célula específica prolifere muchísimo para que se formen millones de copias de este único linfocito. Y esto es lo que decimos que es un clon, porque todos estos van a tener el mismo receptor. Entonces aquí vamos a tener millones de estas células con el mismo receptor que van a poder reconocer ese mismo fragmento antigénico, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer las células TH1? Las células TH1 van a pasar hacia la lámina propia. Entonces, nada más para que se ubiquen, vean, aquí estamos en la lámina propia. Todo lo que les acabo de explicar acá está ocurriendo en la lámina propia. O sea, tenemos aquí al macrófago que está liberando interleucina 12, que está actuando sobre los linfocitos que estaban aquí en las placas de Peyer, en el caso del ilion. Uno de estos linfocitos va a ser capaz de reconocer pues este fragmento antigénico que va a estar presentado por el macrófago. Entonces aquí tenemos el complejo MHC, aquí de color rojo está el fragmento antigénico, y supongamos que este linfocito de acá, lo vamos a sacar, este linfocito es el capaz de reconocerlo. Entonces este linfocito, a través de su receptor aquí de color blanco, reconoce esto, y una vez lo reconoce, este linfocito se va a empezar a replicar y a replicar y a replicar. Y entonces vamos a liberar interleucina 12. Y esta interleucina 12 va a hacer que todos estos linfocitos que se están produciendo se conviertan en linfocitos TH1. Y después la interleucina 23, que es la otra que estamos produciendo, va a hacer que otros se conviertan en TH17. Entonces ahora lo que tenemos es una gran cantidad de linfocitos TH1 y de linfocitos TH17 aquí en la lámina propia. Ahora lo que nos interesa saber es qué ocurre cuando están estos ahí, ¿ok? Entonces, vean, primero los TH1 tienen que entender que liberan una sustancia muy importante que se conoce como interferón gamma, IFN gamma, interferón gamma. Y el interferón gamma lo que hace es que actúa sobre los macrófagos que están presentes aquí, ¿ok? Aquí tenemos muchos macrófagos, y estos macrófagos que van a estar ahí presentes, al verse actuados por el interferón gamma, van a empezar a producir una gran cantidad de citoquinas. Entre una de ellas, las más importantes, tenemos a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral alfa, que se escribe TNF alfa por sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué es lo que ocurre? A ver, antes de explicarles eso, nada más quiero terminar la historia aquí con el TH17. Las TH17 van a empezar a producir otra interleucina, que es la interleucina 17. Es bastante fácil recordar esto, la interleucina 17. Y pues después esta interleucina 17 lo que va a hacer es que va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos hacia la lámina propia. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjense, estamos produciendo cantidades masivas de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, y estamos incrementando la cantidad de neutrófilos que están presentes en la lámina propia. ¿Okay? Esto significa que a través de estos mediadores de la inflamación yo voy a incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos en el caso de la microvasculatura de la lámina propia, y esto va a permitir que lleguen al sitio diferentes sustancias que están en la sangre, como son las proteínas del complemento o diversas células, leucocitos, como pueden ser más macrófagos, más neutrófilos, más linfocitos. Y estos se van a empezar a acumular en la lámina propia, y esto va a hacer convertirse en un ciclo vicioso que vamos a empezar a llamar más células, las cuales van a contribuir a la inflamación. Y más abajo les voy a explicar qué es lo que ocurre con toda esta inflamación. Ahora nada más quiero explicarles lo que ocurre en la colitis ulcerativa. Que pues en el caso de la colitis ulcerativa lo que hay es una producción de otra interleucina, que es la interleucina 4. La interleucina 4 es la encargada de favorecer la diferenciación de estos linfocitos T hacia TH2. ¿Okay? Recuerden que la colitis ulcerativa estaba causada por una respuesta mediada por TH2. Y las células TH2 liberan dos interleucinas muy importantes, que son la interleucina 5 y la interleucina 13. Y estas interleucinas lo que hacen es que favorecen el reclutamiento de otro grupo de células, que son los eosinófilos. Y estos eosinófilos ya les voy a explicar las cosas tan horribles que hacen en nuestros tejidos. Entonces hasta ahorita nada más quiero que entiendan. Tenemos
En el caso de enfermedad de Crohn, una gran cantidad de mediadores de la inflamación y una gran cantidad de neutrófilos en la lámina propia. En el caso de colitis ulcerativa tenemos eosinófilos y también vamos a tener una gran cantidad de estas sustancias, de estos mediadores de la inflamación, porque estas interleucinas también van a actuar sobre los macrófagos y van a incrementar la producción de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esto es lo que ocurre. Ahora vamos a ver el efecto final, qué es lo que ocurre con esta inflamación. Pues entonces, fíjense, aquí vamos a tener a todas estas sustancias que hemos producido. Tenemos interleucina 1, tenemos factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, incluso también tenemos otras, tenemos interleucina 6, tenemos muchos, pero los más importantes que deberían recordar son estos tres. ¿Okay? Y estas lo que van a hacer es que van a actuar sobre la microvasculatura. Y al actuar sobre la microvasculatura van a producir un fenómeno de activación endotelial, que si esto ya lo vieron en inmunología, es cuando se realizan cambios estructurales en la morfología del endotelio vascular, lo que permite que se recluten al sitio de infección. En este caso no es una infección, sino que es una respuesta inmune frente a la bacteria comensal, y esto es lo que va a permitir que salgan de la microvasculatura todas estas células inmunes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá un monocito, que cuando están en la sangre son monocitos, cuando salen son macrófagos. Vamos a tener aquí un neutrófilo con su núcleo característico. Vamos a tener aquí un linfocito, ¿ok? Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a incrementar el espacio que existe entre las células endoteliales y vamos a incrementar la producción de unas moléculas que están acá en la superficie del endotelio, ¿ok? Y estas moléculas se conocen como selectinas, y estas selectinas se van a unir con las proteínas de los leucocitos, que son integrinas, ¿ok? Muchos ejemplos como LFA1, BLA4, muchos ejemplos, ¿ok? Y esto lo que va a permitir es que ahora los leucocitos puedan extravasarse. Esto se conoce como el fenómeno de diapédesis. Entonces ahora todos estos leucocitos van a pasar desde el vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un macrófago. Este macrófago ahora se dirige hacia, la lámina propia del intestino, y entonces ahora lo que nos interesa saber es qué ocurre con todas estas células que han llegado a la lámina propia. Recuerden que tenemos macrófagos, tenemos neutrófilos, tenemos eosinófilos, tenemos linfocitos, y todo esto contribuye. Entonces, pues así de manera muy resumida podemos decir tres cosas. Podemos decir que hay un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno, hay un incremento en la producción de proteasas y hay un incremento en la formación de exudado, o sea, de edema. Entonces, todo esto, las especies reactivas de oxígeno son sustancias bastante tóxicas para las células, las cuales provocan mucho daño. Entonces, si yo estoy produciendo muchas especies reactivas de oxígeno, yo voy a dañar aquí estas células. Si yo estoy produciendo proteasas, que esto especialmente es por los eosinófilos, como producen muchas enzimas citolíticas. No me acuerdo de los nombres en este momento, pero son enzimas que destruyen los tejidos. Y también vamos a incrementar la formación de exudado. ¿Por qué? Porque si yo incremento el espacio entre las células endoteliales, voy a incrementar la cantidad de plasma que va a poder escaparse. Y esto se conoce como exudado. Y en este exudado vamos a tener proteínas del complemento también. Pero bueno, entonces espero que entiendan el panorama completo. O sea, todo lo que les acabo de explicar se resume en el hecho de que vamos a tener una inflamación crónica, pues, de la pared intestinal, mediada por esta activación sostenida del sistema inmune causado por la presencia de estas bacterias comensales en primer lugar. Ya hemos visto que es diferente para la enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerativa. Sin embargo, el efecto final de ambas es una inflamación intestinal crónica. ¿Ok? Y bueno, entonces con eso concluimos el video, mis amigos. Espero que les haya servido. Bueno, antes de eso me gustaría mencionar que estas sustancias, las interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa, también pueden pasar hacia el torrente sanguíneo y se pueden dirigir hacia diferentes partes del cuerpo. Es por este motivo que, como vamos a ver en los siguientes videos, en la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos dos tipos de manifestaciones clínicas. Tenemos manifestaciones intestinales, o sea, síntomas que ocurren a nivel del intestino, y tenemos otros síntomas y signos que se observan
en otras partes que no son el intestino, y eso se llaman manifestaciones extraintestinales. Como vamos a ver, se afectan los ojos, se puede afectar el sistema nervioso, se puede afectar las articulaciones, el hígado, la vesícula biliar, muchos de esos otros componentes extraintestinales. Entonces, pues hoy sí, ya concluimos el video. Les pido un like, que se suscriban, y el próximo video que tienen que buscar es el de la enfermedad de Crohn. Listo, pues entonces les mando un abrazo y cuídense. Chao.